cómo se comporta la inmensa mayoría de los padres. Les dan iPhones, tabletas, ¿sí? Automóviles, viajes, dinero, tarjetas de crédito, y un chamaco a los 14 años pues ya está con spleen, ¿no? Se les enseña de 1 año a enseñar los celulares y luego están llorando porque no hablan con ellos. Exactamente. Hay mamás que calman a sus bebés de 6 meses con un celular. Muchísimo. Entonces, los grandes valores familiares, no vamos a hablar ahorita de virtudes. El primer gran valor familiar se va a obtener, que vamos a tener bien claros en la cabeza, es el bien honesto. ¿Qué es el bien honesto? El bien honesto es aquello que favorece la naturaleza del ser. Voy a poner un ejemplo. Para un cactus, ¿qué es un bien honesto? Para un cactus, ¿qué es un bien honesto para el cactus? Muy bien, excelente. 20 puntos. 20. 30. ¿Cuánto fue el libro? 30. La poca agua favorece la naturaleza del cactus, ¿sí? Pero si se trata de una planta que necesita una enorme cantidad de humus, de tierra negra, de agua, porque es una planta tropical que no va a crecer en Arizona y tampoco en California, pero sí en Tabasco, ¿qué le favorece para el bien? ¿Qué es lo bueno para ella? El agua, la humedad. Entonces, ¿qué es el bien? Aquello que favorece la integración, la salud, el bienestar, el bien ser, el bien hacer del ser del cual se trata. El bien es lo que conviene al ser. Y esto es la polémica con la chaviza. Todo lo que haces casi no te conviene. No te conviene porque estás afectando tu vida, tu salud, tu eficiencia, tu independencia, tu responsabilidad. Estás siendo peor persona de la que podrías ser al optar por el placer, el poder, la fama, los honores, las riquezas, etc. Si tú optas por el bien, vas a arrimarte a ti lo que te conviene, es decir, el bien honesto. Pero ¿qué es lo que se arriman la gran mayoría de ellos? Y muchas veces de nosotros, lo que se llama el bien deleitable. ¿Qué es el bien deleitable? Todo lo que me gusta o mata o enferma o hace daño. A ver, el bien deleitable es la comida chatarra que comes por placer. El bien deleitable es la muchacha a la que un macho observa y no piensa qué buena es, sino qué buena está. Seamos francos, ¿sí? Ese es el bien deleitable, ¿sí? Bueno, algunos son un poco más fríos y dicen de qué tamaño tendrá la chiquera, ¿sí? El caballero o la mujer, porque ahora ya se usa en ambas direcciones. Entonces, eso no es el bien deleitable, es el bien útil. Y desgraciadamente, otro de los criterios desintegradores de la unidad familiar es que estamos acostumbrando a nuestros seres queridos a optar por el bien útil, por el bien deleitable y casi nunca por el bien honesto. Es una pelea feroz, porque el mundo, el demonio y la carne nos van a jalar todos los días para que optemos en la vida familiar por cualquier cosa que sea útil, por cualquier cosa que sea deleitable, excepto por cualquier cosa que sea honesta. Por ejemplo, se conocen dos chavos de 14, 15, 16 años. ¿Qué es lo predecible el próximo fin de semana? Pues que se acuesten. ¿Por qué? Porque están con la obsesión del bien deleitable. No están con la obsesión del bien honesto, que sería, no la toco sino hasta el matrimonio. Como de hecho aquí en Estados Unidos sucedió un fenómeno asombroso que yo he tratado de emular en México con rotundo fracaso, que se llama los círculos de castidad, que empezaron con Juan Pablo II cuando visitó la ciudad de Dallas
en Texas. Y un par de chamacos de 18 años se acercaron, le dijeron, su santidad, bless you please this ring. Wow, why? Porque queremos conservar nuestra castidad hasta el matrimonio. Castity Circle, círculos de castidad. Según las noticias que tengo, en toda la Unión Americana tiene una afiliación entre 6 y 8 millones. Pero ¿qué son 6 u 8 millones para 330? Eso es un huevito, ¿sí? Pero en México no hay ni uno. En un país donde supuestamente el catolicismo todavía es la religión del 82%, cuando yo a grupos de jóvenes les propongo, vamos a crear un círculo de castidad, pues ¿de cuál fumaste, Juan Bosco? ¿Qué te pasa, ruco? Así me dicen. ¿Sí? Ya no se usa. Bueno, he sido asesor de colegios católicos, primaria, secundaria, y les puedo decir que en los colegios católicos cercanos a mi domicilio y lejanos, y colegios de paga, y se paga muy caro, y lo sé porque allí estuvieron todos mis hijos cuando fueron estudiantes. Todas las chavitas de 12 años consideraban, de 12 a 13 o 14 años, consideraban una afrenta seguir siendo señoritas. Y cuando los feos se burlan de ellas, les ha pasado a ¿Sí? mis hijas que las... Cuando mi hija cumple, una de ellas cumple 12 años, la mayorcita del grupo que tenía 13, le dice, ¿y tú cuándo le entras? ¿A qué? Le dice ella. ¿Sí? Pues no te hagas, ya sabes. No, pues no entiendo, explícame. No, lo que pasa es que tú estás enferma y necesitas una vacuna. Así le hizo el gesto obsceno. Llega a mi casa la chiquilla y me dice, papi, que estoy enferma y que necesito una vacuna. Bueno, me enfurecí, luego me tranquilicé, le dije, a ver, y le hablé a mi esposa y nos pusimos a platicar con la chamaca y le explicamos de qué se trataba. No estoy enferma. Pero sus propias compañeras. Entonces, el primer gran adversario que tenemos es que hoy vamos a revisarlo en nuestros hogares. ¿Cuánto nosotros propiciamos que nuestros hijos y nuestros nietos se obsesionen con los bienes útiles, con los bienes deleitables, y no se obsesionen con los bienes honestos? Un libro no es un bien útil. Un libro no es un bien deleitable. Un libro es un bien honesto. Y aplica una restricción maravillosa. Fíjense bien. Si tú buscas el bien honesto, te quedas con lo útil y lo deleitable. Lo afirma Cristo. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será dado por añadidura. ¿Cuál es la añadidura? Desde el punto de vista psicológico. La añadidura es qué deleite. La añadidura es qué útil. ¿Sí? Pero ¿cuál es la apuesta que hemos perdido? La inmensa mayoría de las familias católicas, que no optamos todos los días de manera práctica, fehaciente, contundente, por lo que es verdaderamente honesto. ¿Y qué es el bien honesto? Bueno, pues el bien honesto no es algo. El bien honesto no es un ser nada más. Vamos a hacer una conversión mental, ¿sí? Del bien honesto aplicado a un ser, todo ser es bueno, bello y verdadero, y uno, vamos a aplicarlo con un enfoque práctico. Un enfoque muy práctico que nos pueda permitir salir de esta sesión con decisiones muy prácticas y concretas. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Sí? Pero antes de hacerlo, aclaro que el segundo gran valor es el valor de la verdad. El valor, imagínense una familia acostumbrada a decirse siempre la verdad, sin mentiras. Pues en ese lugar les puedo asegurar que Satanás nunca va a sentar sus reales.
¿Por qué? Porque si algo teme y odia a Satanás, que es el principal enemigo nuestro, es la verdad. ¿Qué fue lo que hizo que Satanás, antes de serlo, renegara y se rebelara contra Dios? ¿Qué fue lo que lo llevó a desobedecer y a desconocer a Dios en cuanto a Dios y a pretender ser el Dios? ¿No? ¿La soberbia? La revelación que le hace Dios de la encarnación y de que va a tener que adorar a un hijo de una mujer, hecho hombre. Esa revelación provoca en Lucifer, en Luzbel, la brutal rebeldía, que arrastra con él a todas las legiones que lo siguieron y que finalmente es derrotado en esa lucha de intelectos y voluntades, que es la gran pelea en el Evo entre los ángeles de un bando y de otro, que por cierto hay como que unos están acá y de pronto se van para allá y estos se cambian para acá. Y esa lucha intelectual y de voluntades que duró un X tiempo fuera del tiempo humano, es lo que finalmente concluye con que Satanás está en el infierno, privado de Dios, pero tiene permiso para tentarnos. ¿Con qué? Principalmente con el bien deleitable. El demonio nunca nos va a presentar como es, espantoso, terrible, alucinante y capaz de causar un paro cardíaco. ¿Cómo se presenta el demonio? Ante los chavos de ahora sobre todo. En el mundo y la carne. Se presenta como algo que es un derecho. Saca tu rosario de mis ovarios. Yo tengo derecho sobre mi cuerpo. Tengo derecho a decidir sobre mi vida. Salud sexual y reproductiva. Es el eufemismo, las palabras bonitas para decir la palabra aborto. No se dice aborto. No se dice vamos a hacer un programa de abortos en la ciudad fulana. No, vamos a poner una clínica de salud sexual y reproductiva. Y todos los chavos pescan el anzuelo. ¿Sí? Entonces, el demonio nunca se va a presentar, jamás se va a presentar como un ente horroroso, repugnante. Siempre se va a presentar como algo maravillosamente útil, ¿no? Dinero, fama, poder, riquezas, honores, placeres y algo extraordinariamente placentero, atractivo. Ese es el encanto que sabe manejar como todo un doctor con posgrado en publicidad. Bastante más eficiente que la publicidad del católico promedio. Nosotros no tenemos argumentos para oponernos a lo que los jóvenes hoy llaman, es que está todo dar, es que está toda madre, es que está de pelos, es que está increíble. No, pues esto sí jala. ¿Y qué es lo que los jala? ¿Qué es lo que los emociona? No el bien honesto, el bien útil y el bien deleitable, excluyendo lo honesto. Y ya quedamos que el final del buscador de bienes útiles y honestos termina mal, en esta y en la próxima vida. Ahora vamos a hacer el brinco de lo que es la ontología, que es la ciencia que estudia el ser, a la ética, que es la ciencia que estudia el comportamiento humano. Pregunté hace rato qué es la ética y en qué se diferencia de la moral, o cuál es la diferencia entre ética y moral. Este es un concepto fundamental y es un argumento poderosísimo para rescatar a nuestros chavos. No es fácil, ¿eh? Yo les puedo decir que de cada 100 chavos que los padres confían a mi labor profesional, puedo, sin afán de presumir, decir que tengo éxito en 7 de cada 10. Pero requiere mucha disciplina, mucho tiempo, de esfuerzo sostenido, para finalmente sembrar en ellos el amor por la virtud, el amor por la ética. Vamos a definir ética y moral. Moral es el conjunto de reglas de comportamiento propias de un grupo humano, propias de una región geográfica. La moral es propia de una secta. Los mormones tienen su moral, los testigos de Jehová tienen su moral, bastante distinta de los otros.
cada una de las, 700,000 sectas protestantes que hay en este país, y a lo mejor más porque se dan de a 2 por segundo, cada quien inventa de pronto su secta, ¿no? Y crea su iglesia y empieza a ganar lana, por supuesto, ¿no? Ahí está el secreto, como lo descubre el fundador de Dianética, ¿no? El secreto estuvo en hacerse rico, ¿cómo? Pues fundando una religión, la Dianética. Todo esto nos lleva entonces a una clara definición de moral. Moral es un conjunto de reglas locales que utiliza una persona, una familia, una secta, una creencia, mormona, testigo de Jehová, santos del último día, bla, 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 cristianos, protestantes, masones, lo que gusten. La moral es local y hay millones de morales distintas. No es lo mismo la moral de una chica acapulqueña que baila table dance para llevar de comer a su casa, que una chica de los Altos de Jalisco que va a misa diaria y comulga diariamente y es dama del Sagrado Corazón. No es la misma moral. ¿Y cuál es la diferencia entre moral y ética? Aquí viene algo esencial. La ética es local, la moral es local, es propia de un grupo. Y ojo con esto, la moral tiene referentes relativos, referentes no absolutos, referentes no siempre verdaderos, no siempre bondadosos, auténticamente buenos, no siempre verdaderamente ciertos. Esa es la moral. Y la ética, ¿qué es la ética? Bueno, pues ahí les va. La ética es una ciencia, que es parte de la filosofía. La filosofía tiene varias ciencias: cosmología, ética, metafísica, en fin. La ética es una parte de la filosofía que estudia y determina el bien o el mal de los actos humanos libres, la bondad o maldad de los actos humanos libres, en función de su último fin. Es decir, algo es bueno en ética si te acerca a tu último fin. Algo es malo en ética si te aparta de tu último fin. Y en moral, ¿qué es lo bueno? Pues lo que te hace estar en armonía con el grupo local que practica esa moral. Y la sanciona ese grupito, al interior del grupito, que a lo mejor son 3, o a lo mejor son 3 millones. ¿Sí? Por ejemplo, en esos momentos acontece en un lugar allá, no voy a mencionar a México para no hablar de política, no tiene caso, para amargarnos la noche. ¿Sí? Mejor hablemos de Palestina e Israel. Dice la moral palestina, ojo, ¿cuál es el mejor judío? El judío muerto. ¿Sí? Y cada rato están lanzando misiles comprados en Siria o en Libia o donde los vendan, o en el mercado negro de armas, o fabricados en una cochera, en la propia casa. El chiste es matar la mayor cantidad posible de cerdos judíos. Eso piensan los palestinos en su moral. ¿Y qué piensan los judíos acerca de los palestinos? ¿Cuál es el mejor palestino? No, encerrado en la franja de Gaza. Y mantenerlo ahí. Es un lugar pequeñísimo, más pequeño que cualquiera de los condados del estado de California, donde hay 4 millones de seres humanos. Sin comida suficiente, sin agua, sin medicamentos y sin libertad de desplazamiento. No pueden salir de ahí. Y los rodea un muro vigilado de manera electromagnética y con drones armados con armas letales. ¿Qué les permite a los judíos de Tel Aviv tener esta concepción acerca de seres humanos nada más porque son palestinos? Su moral,
¿Quedó claro el ejemplo? Bueno, la moral judía, como se construyó el mundo, desde 6,000 años para acá. Bueno, para ser más exactos, 5,915, más o menos, ¿no? Cuando empieza su contabilidad del año judío. Muchas cosas podría decir, pero sobre todo una nada más. La moral sionista judía dice: no le prestes a tu hermano con usura, pero al extranjero sí. Para ellos, ¿quiénes somos los extranjeros? Todos los que no son judíos. ¿Y como cuántos somos? Pues como 7,500 millones, ¿no? Nada más. Y una cifra que deben de saber: ¿cuál es la cantidad en porcentaje de poder adquisitivo? ¿Cuál es la cantidad acumulada en poder adquisitivo por este grupo que no tiene más de 15,000 personas y que practican la moral sionista a todo el resto del planeta? ¿Cuánto dinero tienen del dinero disponible en circulante, en oro, en petróleo, en diamantes, en coltán, en bonos soberanos de las naciones, en el banco, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Alguien conoce el porcentaje acumulado en 6,000 años? El 98%. El 98%. Cifra oficial que dan todas las bolsas del mundo. Tengo un hermano, Salvador, que es asesor de la bolsa en ética. Todavía hay lugares en México donde se quiere conocer la ética. Y desde hace muchos años lo sabemos, desde jóvenes. El poder adquisitivo del grupo sionista. Sionista quiere decir el grupo de judíos que nunca consideró a Cristo como un redentor que iba a morir en la cruz por nosotros, sino como un guerrero todopoderoso que habrá de venir a darles la posesión de la tierra, porque ellos dicen: Dios Padre nos escrituró la tierra. No la tierra de Palestina, no, la tierra entera. ¿Sí? Bueno, ¿qué les permite pensar así y actuar así? Su moral. Y la moral tiene entonces puros referentes particulares. Voy a presentar un escenario que en cualquier momento puede ser verdad. Salud. No sé si supieron que hace un par de meses aproximadamente, Mr. Trump, y lo digo con todo respeto, es un señor que tendrá los defectos que quieran, pero lo admiro y lo quiero porque es un pro vida. Pro vida. Defiende la vida y la familia. Y además cerró la frontera sur de México. Ya con eso tenemos suficiente. Todo lo que hace ese hombre va a decir que defiende la vida y la familia. ¿Sí? No es verdad, lo dirá de la boca para afuera. Él ha estado metido con todas las Puede niñas ser. a las que ha violado y a niñas Muy bien. de 7, 8 años. De acuerdo, te la compro. Te la compro. Pero en cuanto su discurso en la ONU, es pro vida. Seguro. Pero yo estoy en contra también, porque si usted dice que es pro vida, porque dice que está en contra del aborto para ganar seguidores, pero cuando usted daña la dignidad de un ser del que usted habla, que tiene un valor, Sí. Exactamente. entonces ahí usted deja de ser pro vida, aunque su discurso ante la ONU sea pro vida. Chócale. Estoy de acuerdo. ¿Por qué estoy de acuerdo? Porque su referente es relativo. ¿Cuál es su referente? Él lo sabe, nosotros no. Nosotros lo podemos inferir. El poder, la fama, los honores, la riqueza, lo que sea, tiene un referente relativo. Entonces él se guía por la ética o por la moral de él, por la suya, por la de él. Igual que los sionistas o igual que las personas que tienen un comportamiento permisivo. Un comportamiento permisivo porque es un comportamiento placentero, es un comportamiento divertido, ¿sí? Es un comportamiento útil o deleitable. Entonces, vamos a imaginar que en un momento dado nosotros somos
los directores del Club Atómico de la Tierra y que tenemos el poder de definir si disparamos o no disparamos. Fíjate tú que dijiste lo de que nada es verdad y nada es mentira. Fíjate. Ahí te va. Resulta que tú puedes tomar la decisión de disparen. ¿Contra quién? Pues contra Teherán. ¿Qué tal? 20 millones de musulmanes menos. ¿Sí? ¿Y en qué te basas para eso? Porque quieres su petróleo. Y tú dices, no quiero que disparen a Teherán. ¿Por qué? Porque ahí tengo unos amigos que quiero mucho y se van a morir y no quiero que se mueran. Y así cada uno de ustedes va diciendo por qué sí o por qué no hay que disparar una bomba atómica contra Teherán, o contra Nueva York, o contra Moscú, o contra cualquier sitio vulnerable. La pregunta que les quiero hacer no es una pregunta de política, es una pregunta filosófica. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo predecible si cada uno de los que votan tienen un referente relativo? ¿Qué es lo que va a pasar? Con toda seguridad. Van a elegir otra vez a la que está diciendo que es pro vida. No estoy preguntando por Estados Unidos. Okay. Le estoy preguntando en teoría. Okay. Si 7 personas, o 100 personas, o 10 personas van a decidir sobre si lo hacen o no, solo con referentes relativos, ¿qué es lo predecible? No, porque todos están de acuerdo. No, Oh, no, nadie está de acuerdo. Cada quien tiene un referente relativo. Ok. Hay una división. Hay una división. ¿Qué es lo predecible? El caos, la guerra. El antagonismo. La mayoría más fuerte se impone sobre la minoría menos fuerte. Entonces no se toma una decisión por el bien absoluto de toda la humanidad. Se toma una decisión por el bien relativo de un pequeño grupo. De la mitad. De la mitad más uno. O de la mitad menos uno. O de un grupito de 15,000 personas contra el resto de la humanidad. Como es el famoso Plan Kalergi. ¿Quién ha oído hablar del Plan Kalergi? Es un grupo de personas que están decididas a reducir la población mundial de 7,500 millones a 2,500 millones. Reducirla en 2/3. ¿Por qué? Porque somos parásitos de la Tierra. Y el plan se llama Plan Kalergi. Entonces, ¿cuál sería la única manera predecible de que hubiera paz? Que hubiera un referente que cada uno de los que van a decidir tuviera un referente absoluto. Muy bien, 50 puntos. Débeselo. No, te llevas 2 libros virtuales, los que tú escojas. La respuesta está genial, porque entendió el razonamiento perfectamente bien. Mis respetos. Fíjense bien la conclusión. Valor familiar número 1. Que el papá, la mamá, los hijitos, los tíos, los abuelos, los primos, tomen decisiones con base en ¿qué? En la verdad, en el bien, en la bondad, en la belleza, en la unidad. Es decir, que todos tomen decisiones con base en valores absolutos. Doctor, iba a hablar de 4 valores y Sí. se quedó con... No, los dije los 4. Bien, verdad, belleza y unidad. Bien, honesto, verdad, belleza y unidad. ¿Sí? Entonces, si una familia, es más, este grupo, un día nos someten a votación algo muy controversial, ¿sí? Y nuestro voto es con base en un valor relativo, nos agarramos de la greña. Cada quien va a tratar de imponer su opinión, su punto de vista. ¿Y quién va a ganar? ¿El más fuerte? ¿El más desalmado? ¿El más cínico? ¿El más mentiroso? ¿El más astuto? ¿Quién sabe? O los. O los. O los. ¿Sí? Y no necesariamente, es más, de ninguna manera, si el referente es relativo,
va a ganar el bien, va a ganar la verdad, va a ganar la belleza, va a ganar la unidad. ¿Cuándo podríamos garantizar el triunfo del bien, la verdad, la belleza y la unidad? ¿Cuándo? Es absoluto. Cuando todos tomen una decisión basada en un valor absoluto. Y la pregunta es, ¿cuál es el único valor absoluto que existe? El amor. Dios. Dios. Punto. Sí, la verdad, sí. El único valor absoluto que existe es Dios. El Dios que se reveló a la humanidad a través de Jesucristo, ¿no? El Dios revelado que se mete a la historia humana es nuestro único referente absoluto. Ahora, puede haber una persona de no denominación cristiana que no conozca a Cristo y sin embargo guiarse por valores absolutos. ¿Sí? Puede haber. ¿Sí? ¿Existen personas así? ¿Sí? Y yo las conozco y tengo el gusto de conocer personas que no se autodominan cristianos, que no conocen a Cristo, pero que son personas que de alguna manera tienen lo que se llama el bautismo por deseo. Si conocieran la verdad, le darían su corazón y su inteligencia. ¿Sí? Entonces, cuando una persona se guía por valores absolutos, ¿qué genera? El bien, la salud, la alegría, la belleza, la paz, la concordia, la armonía. Y cuando una persona se guía por valores relativos, ¿qué genera? La guerra, el caos, la peste, la guerra, la muerte, el hambre, los 4 jinetes del Apocalipsis, la soledad, el aislamiento, ¿sí? La tristeza, la depresión. Entonces, ¿cuál es nuestro reto como educadores de nuestros hijos y nietos? Alertarlos, de alguna manera despertarlos. El mundo de los valores relativos es amenazador. El mundo de los valores relativos está a tiro de piedra, está al alcance de la mano, está al alcance de un capricho, de un pequeño gusto o de un gran gusto, ¿sí? Pero va a generar todo lo contrario de lo que es conveniente para cualquiera de nosotros. Y es aquí donde vamos a hacer el vínculo con el siguiente punto que no he tocado. Y es el problema de ¿y qué es la virtud? Pregunté, ¿cuál es la diferencia entre valor y virtud? A ver, anímense y gánense 50 puntos. ¿Qué es la virtud? Es el comportamiento. Una pregunta al grupo. Los veo muy atentos, muchas gracias, pero quiero hacer una pregunta de orden democrático. ¿Sí? ¿Hacemos un receso o seguimos? Receso. Hacemos un pequeño receso de 10 minutos y continuamos. ¿Sí? Magnífico. Muy bien, adelante.